arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Lectura bíblica. Salmo 51 del 1 al 19. Dios es santo, puro y sin mancha. Solo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenemos libre entrada ante su trono. Todo lo tenemos por gracia, pero no podemos tomarla como excusa para el pecado. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir alineados a su palabra, a obedecer sus mandamientos y vivir con temor de Dios, con el deseo de honrarle y glorificarle con todo lo que hacemos. No dejemos que nuestros deseos nos dominen y vivamos en pecado. Vivamos entendiendo que cada paso que damos lo hacemos delante de la presencia de Dios para su gloria. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, que había sido bendecido en gran manera, pero cayó en pecado, dejó que sus emociones lo dominen y aprovechó el poder que tenía para conseguir lo que quería. Él tomó a Betsabé, mujer de Urías, quien quedó embarazada. No conforme con lo que había hecho, quiso ocultar su pecado a través de mentiras y planes astutos que lo llevaron a asesinar indirectamente a Urías. En la porción de hoy de la palabra de Dios podemos ver el arrepentimiento del salmista. Él derrama su alma delante del Señor para pedir perdón por su pecado. El salmista se presenta delante de Dios en base a su misericordia y su piedad, no en base a sus propios méritos y a que él sabía que era culpable. El salmista le pide al Señor perdón por lo que había hecho. Él reconoce que necesitaba ser limpiado cada día más de su maldad y de sus pecados. Él fue confrontado y vio hasta dónde era capaz de llegar, lo cual le hizo entender una vez más que necesitaba desesperadamente de Dios. El salmista sabía bien lo que había hecho. El pecado y la culpa lo atormentaban todo el tiempo. Él sabía que todo primeramente iba contra Dios y esto lo deshonraba. Él también entendía que el juicio de Dios es justo y puro, y que todo ser humano merece la ira de Dios. Todos por la caída tenemos una naturaleza pecaminosa y necesitamos de Dios. Dios ama la pureza en todos los aspectos de nuestra vida, nos guía y nos lleva a la santidad. Por esto, el salmista le pide al Señor ser limpiado, ya que reconocía que en sus propias fuerzas no podría más. Él le pide al Señor poder presentarse digno delante de Él, entendiendo que solo por Jesucristo tenemos una vida nueva. El salmista le pide perdón al Señor por lo que había hecho y le clama que olvide su pecado y quite su maldad, que sea Dios quien haga un milagro en él, quien renueve su corazón, quien cree en él un espíritu agradable delante de él. El salmista reconoce que no merece nada, pero le pide al Señor que no lo deje, que lo perdone y que no le quite el privilegio de servirle. También el salmista le pide a Dios que le devuelva el gozo de su salvación y que sustente su vida, que obre en él para que pueda proclamar al mundo entero las obras de Dios. Finalmente, el salmista concluye reconociendo que Dios no quiere obras, sino un corazón arrepentido. Cristo pagó todo.
Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios conoce todo lo que somos y todo lo que hacemos. Nada queda oculto ante sus ojos. Podemos engañar al mundo entero, pero Dios conoce cada aspecto de nuestras vidas. No dejemos que el pecado se enseñoree de nosotros, sino que con un corazón arrepentido acerquémonos a Dios. Pidámosle perdón por nuestras ofensas y demos un giro de 180 grados. Dios puede utilizar varias formas para confrontar nuestra vida, así que escuchemos su voz y vivamos conforme a su palabra. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué podemos ver en este salmo? La prosperidad del salmista, el arrepentimiento del salmista, el gozo del salmista. El salmista le pide al Señor perdón por lo que había hecho. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué reconocía el salmista? ¿Que en sus propias fuerzas podía eliminar el pecado? ¿Que en sus propias fuerzas no podía más? ¿Que no tenía maldad en su vida? El salmista concluye reconociendo que Dios no quiere obras sino un corazón arrepentido. ¿Esto es verdadero o falso? Oremos. Señor mi Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias porque a pesar de lo que soy, tú me amas y me sostienes. Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname por no escuchar tu voz y dejarme guiar por mis deseos carnales. Señor, yo te pido que mi vida sea agradable a ti. No permitas que el pecado me enceguezca y que me aleje de ti. Lléname de ti, Señor, y permite que mi vida te dé toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.